una presentación, no voy a necesitar compartir porque allí mismo ustedes podrán de antemano, mirar la presentación y mirar este servidor. Cuando yo necesite cambiarme a cámara, haré el cambio. Si necesito usar la Biblia, también tengo la Biblia a la mano. El tema de hoy tiene por título La excusa perfecta de Lucifer. Es un tema bien interesante. Quizá yo lo he tocado en alguna oportunidad, pero siempre uno le da nuevas pinceladas. Quizá usted ha escuchado algo similar, pero siempre uno aprende un poco más y en la repetición está el conocimiento y en la repetición, dice el dicho, se hace el maestro, ¿no? Así que el tema que vamos a presentar hoy, la excusa perfecta o la excusa perfecta de Lucifer, el tema que vamos a presentar mañana en la mañana y el tema que vamos a presentar el sábado en la tarde, todos tienen relación uno con el otro y están de antemano hechos cronológicamente. O sea, vamos a ir avanzando en el estudio. Ahora, usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué quiere decir eso de la excusa perfecta de Lucifer? Bueno, de antemano vamos a estudiar a profundidad el origen del pecado y vamos a mirar cómo el pecado afectó el cielo, cómo ocurrió para entender, porque si no entendemos las cosas del principio, no podemos entender el resto. Y aparte de eso, vamos a estudiar el día de mañana cómo el pecado nos afectó como seres humanos, ¿ok? A nivel de lo que somos, porque definitivamente nos afectó terriblemente y como seres humanos nosotros tuvimos cambios que desconocemos y mucha gente, tristemente, mucha gente por desconocimiento no sabe cómo obrar en relación al pecado. Entonces, antes de dar o arrancar con la bienvenida y tener la oración, quiero aprovechar y agradecer a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales, a través de Zoom. Recordamos que el password para entrar a Zoom es el mismo ID, pero el password es orando. Y todavía la sala tiene espacio, aunque si usted lo está mirando por Facebook y lo ve perfecto o por YouTube, no hay ningún problema, quédese allí y comparta el tema. Bien, la excusa perfecta de Lucifer. Vamos a tener de antemano una palabra de oración. Acompáñenme a orar allí donde están. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque en medio de la lucha y de la guerra que hay espiritual en el mundo, tus santos ángeles están con nosotros y nuestro general, que es nuestro Señor Jesucristo, va al frente de la batalla. Y su poder es inmenso. Somos incapaces de medirlo. Por eso glorificamos su nombre, porque al estar del lado correcto de la batalla, nosotros saldremos vencedores con el poder que Cristo está dispuesto a darnos. Gracias por este sábado que nos recuerda nuestro origen, que venimos de tus manos y que pronto tendremos un encuentro personal contigo y cara a cara te veremos. Por favor, bendice a todos los que están conectados en el mundo, bendice todos los sistemas de conexión, bendice a todos los ministerios que están involucrados y a todos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un tema interesante el que vamos a tocar hoy. De antemano voy a comenzar citándoles Ezequiel 28:15, que es un texto que todos conocen. Dice la escritura, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A mí me llama la atención el hecho de que la escritura presenta que en Lucifer se halló maldad. Algo estropeó su diseño original y lo llevó prácticamente cautivo a desobedecer la ley santa de Dios. Lo interesante es que la Biblia no deja de decir que Dios lo creó perfecto. Que nosotros profundicemos en el origen del mal, el origen del pecado. Ahora bien, voy a entrar en este tema que es de gran interés y de antemano voy a leer algunas citas de Elena G. de White. Hoy voy a compartir citas de Elena G. de White porque nos permite profundizar con el tema.
Y fíjense esta cita que se halla en el Conflicto de los Siglos. Voy a leer y al final daré cuál es la cita. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Si usted nota, aunque hay imposibilidad de explicar el origen del pecado, es imposible, dice claramente Elena G. de White escribiendo, y dar razón de su existencia, ella dice, sin embargo, se puede comprender suficiente, y es donde nosotros vamos a profundizar, en cuanto a lo que atañe el origen y la disposición final del pecado. Y justamente yo voy a hablar un poquito de eso durante las tres presentaciones que voy a tener. O sea, que aunque es imposible explicarlo, sí tenemos suficiente información para comprender cómo se originó y cómo finalmente terminará. Sigue ella diciendo, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. O sea, no cabe la menor duda que Dios no fue absolutamente en nada, mis hermanos, responsable. No hubo responsabilidad divina en cuanto a la entrada del mal en el universo. Y eso es importante porque el diablo, nosotros vamos a notar que va a culpar a Dios en todo momento, y hoy día la gente repite eso. No, Dios es el culpable. Oh, no, esto está ocurriendo porque algo está pasando. Dios se le fue de las manos las cosas. Eso viene del enemigo. Dios no tiene nada que ver. Y luego dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. O sea, no hay excusa que nosotros podamos decir, oye, es que no. Es algo misterioso y vuelve a repetir ella e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y esta frase la vamos a conseguir en muchas citas del Espíritu de Profecía de Elena de White. Ella repite muchas veces que la única definición del pecado es transgresión de la ley. Quebrantar la ley es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, aunque es un misterio, aunque es inexplicable, dice el Conflicto de los Siglos, página 484, quiero decirles que sí hay información en cuanto al origen y qué ocurrirá al final de esta gran controversia. Y nosotros vamos a mantenernos en lo revelado, porque es lo que Dios dice que debemos utilizar. Ahora bien, esto es algo bien complejo. Lo que voy a presentar hoy es un tema interesante, complejo, profundo, un gran secreto, pero es la verdad. Así como dice lo que usted está viendo en pantalla, top secret, pero es la verdad, the truth. Entonces nosotros vamos a explicar por qué es inexplicable, qué es lo que tenemos para presentar, qué información podemos compartir que esté dentro de lo revelado. Ahora, lógicamente, voy a dar una advertencia que se halla en Deuteronomio 29, y usted va a notar por qué yo voy a dar esta advertencia. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, sin duda alguna, mis hermanos queridos, hermanos que están en sintonía, las cosas secretas pertenecen a Dios. Él ha revelado para nosotros algunas cosas, pero no todo está revelado, ¿ok? Lo que sí el Señor ha revelado es su santa ley para que nosotros entendamos su carácter, y hagamos su voluntad.
pero hay muchas cosas que Dios no se ha dispuesto a revelar porque simplemente Dios trabaja de esa manera. Inclusive algunas funcionan como pruebas para que nosotros vayamos hacia adelante. Y fíjense, hablando en cuanto a las cosas secretas que pertenecen a Dios, hablando en cuanto a las cosas reveladas que nos ha dado a nosotros, noten cómo Elena de White comienza a desbaratar un poco cuál fue el pecado de Lucifer. En el conflicto de los siglos, página 513, ella dice, una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Noten, esto es increíble, interesante esta cita, poderosa. ¿Cómo fue que Lucifer perdió su puesto en el cielo? Bueno, él quería saber, él quería conocer todas aquellas cosas que Dios seguramente no había revelado, porque simplemente Dios no lo quería revelar. Pero él comenzó a investigar, a hacer conjeturas de las cosas que Dios no había dado a conocer, y él mantiene a los hombres con la misma intención, con el mismo espíritu de estar haciendo lo que Dios no quiere, ¿ok? Y ahora, noten lo que la sierva del Señor dice. Se indispuso, dice. ¿Por qué razón? Bueno, porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios. Él tenía que saberlo todo. Y no se fijó en lo que se le había revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado al provocar el mismo descontento. Noten cómo Lucifer creó el caos en el cielo. Entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. Entonces, note, mi hermano, una advertencia muy seria. ¿Ok? Estamos estudiando el origen del pecado. Cuidado con entrometerse en aquellas cosas que Dios no ha revelado. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos y de ahí en adelante mantenernos por fe, mirando lo que Dios se ha revelado para nosotros. Hablando de eso, uno de los temas donde yo consigo que la mayoría de la gente comienza a discutir y a presentar argumentos fuera de lugar muchas veces, es cuando nosotros hablamos de la deidad. Algunos la llaman Trinidad. No me gusta usar esa palabra porque no es bíblica, mientras que deidad sí es una palabra bíblica que quiere decir que es la composición de varias personas que representan a un mismo Dios con una misma sustancia, representado, como lo dije, en tres personas. Ahora, muchos hablan en cuanto a Dios como deidad. Muchos critican y dicen, no, los cristianos siguieron la enseñanza de Roma, que Roma le puso a Dios tres cabezas y por eso tenemos una Trinidad. Déjeme decirle que no, en absoluto. La Escritura enseña claramente que Dios se presenta en tres personas. Eso es algo totalmente bíblico. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4, el Shema Israel, el santo y seña de los judíos. Mire cómo decía, o como dice, oye Israel. Y quiero que cuente las veces que Dios aparece en esta cita. Oye Israel, noten esto. Jehová, ahí está la primera. Nuestro Dios, está la segunda. Jehová, está la tercera. Uno es. O sea, acá en esta cita, nosotros tenemos Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Aparece de entrada que Dios se manifiesta en tres personas. De antemano tenemos que reconocerlo. Muchos dicen, hermano, pero el Espíritu Santo no será una fuerza. Ahí ya nos estamos metiendo en camino lleno de espinas. Hermano, pero ¿por qué cuando en el trono aparece el Padre y el Hijo no está el Espíritu Santo por ningún lado? Comienzan a hacer muchas preguntas tratando de echar por tierra algo que la Biblia identifica como verdad. Noten, por ejemplo, voy a citar otro texto interesante que se halla en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Saben que la palabra Dios en hebreo que presenta Moisés es una palabra plural? ¿Ok?
en griego sería theos, pero en hebreo, cuando dice en el principio creó Dios, está hablando de un ser plural. De hecho, quiero decirles algo interesante, ¿no? La palabra que se utiliza denme un segundo para mostrársela, en el original hebreo, denme un segundo, ya se la voy a mostrar. Bueno, no la voy a mostrar, pero sí la voy a identificar para que usted la vea. Dice, en el principio creó Dios. Fíjense, interesante, es la palabra hebrea que significa Elohim. Yo la tengo acá y la voy a compartir para que usted la vea. Claro, no, creo que no va a aparecer, pero acá sí, posiblemente usted la pueda mirar. Déjeme pasar a la Biblia. Yo estoy haciendo una comparación bíblica acá y dice acá, en un principio creó Elohim. Esta palabra hebrea es una palabra plural, o sea, presenta la pluralidad de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Y no solamente eso, sino que lo presenta como eterno y como creador de los confines de la tierra. ¿Ok? Interesante esto. Ahora, en el primer texto dije que la Biblia presenta a tres, pero quiero que noten este texto en Isaías 48, cómo lo presenta el mismo Isaías de una forma sumamente poderosa. Verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y luego dice, vamos a identificar quién está hablando. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Ahora yo pregunto, ¿quién está hablando acá? Si yo retrocedo, el que creó los confines de la tierra es Elohim, Dios, Jehová. O sea que está aquí hablando en primera persona, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos, es Elohim, Jehová. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Pero ahora quiero que vean el verso 16. Dice, está hablando Jehová y luego Jehová dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, dice Jehová. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Interesante. Jehová está hablando en primera persona. Yo creé la tierra. Yo los llamé. Comparecieron delante de mí. Yo el primero. Yo el último. ¿Le suena eso? Mi mano fundó todo. Y luego en el 16 dice, porque allí estaba yo y me envió ahora Jehová el Señor y ahora nombra también a su Espíritu. Interesante esto, ¿no? Que no, algunos dicen, no, es que el Espíritu es Jehová. Es el mismo Padre, es el mismo Hijo. No, mi hermano, ahí si usted nota, la Escritura está señalando, nótela claramente, tres personas. Lo envió Jehová el Señor y lo envió su Espíritu. O sea, no cabe la menor duda, mis hermanos, que Dios se presenta como tres personas. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene que ver eso con el pecado de Lucifer? Dice Elena de White, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter, en designios. Y note, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Y quiero que note que está usando Dios, que es una palabra plural. El único que podía entrar era Jesús. Y le pongo el asterisco, el único ser en todo el universo. Esto tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué hace una distinción Elena G. de White en cuanto a esto? Ahora, fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. ¿Recuerda el texto anterior? Yo creé todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, sean tronos o dominios o principados o poderes. Colosenses 1:16, incluyendo a Lucifer. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Interesante. Ahora, hasta aquí nosotros podemos vislumbrar
que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo gozaban de un poder superior por ser creadores eternos y tener atributos únicos que los hacen especiales en el universo. Ahora, yo pregunto, y en cuanto a los ángeles, ¿por qué en el Antiguo Testamento Jesús aparece como un ángel? Y Elena de White dice que era el único ser que podía entrar a las reuniones y a los concilios celestiales donde solo Dios tenía acceso. Voy a compartir esta cita con ustedes. Recuerden la pregunta, ¿por qué Jesús aparece como un ángel en el Antiguo Testamento? Miren esta cita donde claramente Jesús, Jehová, se presenta como un ángel, pero como un ángel que no es un ángel común como todos los millones que hay, sino como un ángel que es Dios. Dice Éxodo 23:21. He aquí, está hablando Jehová, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, está hablando Jehová, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Tremendo esto. El nombre de Dios estaba particularmente sobre este ángel, pero no solamente eso. El ángel tendría la función de guiarlos en el camino, de llevarlos al lugar preparado. Le pide que se guarde delante de él, que oiga su voz, que no sea rebelde. Y luego añade, él no perdonará, un atributo que solo Dios posee. Ni siquiera los ángeles tienen el atributo de perdonar pecados, solamente es un atributo divino. Por eso usted consigue en Lucas 5:21, donde dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias hablando de Jesús? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces yo me pregunto, ¿quién era este ángel en Éxodo capítulo 23 que tenía poder para perdonar pecados? El nombre de Dios estaba sobre él. Dios le mandaba al pueblo a guardarse de él, a oír su voz. Interesante. Hay algo que quiero amplificar ahora. Dice Patriarcas y Profetas, durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía. Aquí está el ángel. ¿Recuerden cómo apareció el ángel de Jehová a Moisés en Éxodo capítulo 1, 2 y 3? Envuelto en fuego. Entonces, dice, durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía. ¿Recuerdan que él les guiaría por el camino? Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés. ¿Recuerdan? Voy a irme a la cita anterior. Mire, he aquí, yo envío mi ángel para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado, guárdate de él, oye su voz, no le seas rebelde. Y entonces la sierva del Señor dice que Jesús estaba con ellos, que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que le fue presentado como el único medio de bendición. Mucha gente cree que Jesús esperó hasta nacer en el pesebre para estar con su pueblo. Déjeme decirle que no. No, señor. Por 4000 años Jesús estuvo presente cerca de su pueblo como el ángel de Jehová. Así lo refiere la Escritura. Los acompañó en muchas ocasiones. Les brindó protección, apoyo, sabiduría. Utilizó a los profetas. Así estuvo. Pero se presentaba como un ángel común y corriente que cualquiera vería y diría, óyeme, pero esto es un ángel, pero ¿será Dios este ángel? La Escritura dice que sí, que Jesús en el Nuevo Testamento se presenta como ser humano, pero es Dios. Dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en el Antiguo Testamento se presenta como un ángel, pero es Dios y está con su pueblo. Ahora bien,
Entendiendo todo esto, yo vuelvo a la rebeldía de Lucifer. Yo vuelvo a la rebelión de este ángel. Es importante que entendamos, él quiso entrometerse en algo no revelado y él quiso entrometer a sus ángeles en cosas no reveladas. Él puso en duda el reino de Dios. ¿Pero cómo es eso? Ezequiel 28:6 revela un poco qué ocurrió en este ángel perfecto, santo, sin mácula, no tenía pecado, dice. Ezequiel 28:6, por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Él tenía en su mente la idea de que él podía llegar a ser un Dios o igual a Dios. Ahora, yo quiero compartir esta cita para que usted note el nivel de poder y de estatus que tenía Lucifer en el cielo mientras se mantuvo fiel en los caminos del Señor. Dice, pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Ahora, yo quiero parar un momento. Porque aquí Elena de White está haciendo una comparativa que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, en el cielo, el único que merece la honra y la gloria es Dios. Estamos claros de eso, ¿verdad? Estamos claros. Pero después de Cristo, dice ella, el único que había sido honrado y exaltado con honor, con gloria entre los habitantes del cielo, había sido Lucifer. Ahora, ¿por qué Elena de White lo compara con Cristo? ¿Por qué después de Cristo? Si Cristo es Dios, mis hermanos. Ese punto tenemos que tomarlo muy en serio. Si Cristo es Dios, ¿por qué la Escritura señala que había una comparativa entre Cristo y Lucifer? Ahora bien, quiero compartir con ustedes esto. Dice, antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. O sea, tenemos un ser que ocupaba el primer lugar entre los querubines cubridores y solo después de Cristo, o sea, solo Cristo era el más honrado y luego venía él. Hay una comparativa. Sigo leyendo. Sin embargo, dice Elena G. de White, atención con esto. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Lógico, para usted y para mí es lógico. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? Es el Creador, mis hermanos. ¿Hay algo ilógico? No, pero pareciera que Elena G. de White quisiera decir algo más. Quisiera redondear la idea de otra manera. Era igual al Padre en poder y autoridad. Está hablando de Jesús. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Y ahora quiero que note la pregunta, porque me llama mucho la atención la pregunta que se hacía Lucifer. ¿Por qué, se preguntaba Lucifer, el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Buena pregunta. Ahora, usted dirá, hermano Oliver, es una pregunta tonta. Es una pregunta porque, sin duda, hemos estudiado que Cristo es igual a ¿quién? A Dios. Sin duda, hemos estudiado que aunque asumió una forma de ángel, él es igual a Dios. Sin duda, hemos estudiado que aunque vino como un hombre, es igual a Dios. Sin duda, hemos estudiado que él tiene la misma esencia de Dios, la misma sustancia. Entonces, ¿por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Algo está faltando. Algo nos está faltando. Ahora bien,
quiero compartir con ustedes, porque ahora voy a hacer una comparación, y esto es importante, hermanos queridos, y les pregunto, como siempre les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, hasta aquí vamos bien. En Facebook ya tenemos casi 350 personas conectadas, pese a las dificultades que tuvimos al principio, que había una buena cantidad. Y sigan compartiendo. Miren que mañana en la mañana, a 11 de la mañana, hora de Delaware, y 12 del mediodía, hora de Venezuela, vamos a tener un temazo en cuanto a lo que comprende el ser humano y el pecado, para entenderlo a profundidad, porque mientras no lo entendamos, hermanos, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas. Así que no se pierda mañana la programación. Y en la tarde, hora de Delaware, va a ser a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, va a ser a las 5 de la tarde. Atención con eso. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros, Lucifer? Perfecto, santo. Repentinamente quiso indagar en cosas que no se les había mostrado. Aparte de eso, la Biblia presenta, y hemos estudiado, que Dios se representa en la Biblia, en toda la escritura, y eso lo confirma el Espíritu de Profecía, como 3 personas. Lucifer quiso indagar en lo que Dios no había presentado, comenzó a sentir cierta envidia porque no se le invitaba a los concilios celestiales, y se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo tiene que ser más exaltado que yo? Si yo lo veo como un igual. Ahora bien, quiero presentarles, esto es como una película. Ya hemos visto la primera parte de la película. Ya hemos entendido quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. No tenemos duda, no son creados, son creadores, son poderosos, son los que mantienen la vida en el universo, son amor, porque ese es su carácter. Y aunque son 3, representan 1, porque son iguales. Ahora bien, entendiendo ahora esto es como una película. Yo voy a entrar en la segunda parte de la película. Yo quiero que usted me acompañe según la voz del apóstol Pablo, aunque muchos dicen que el libro de Hebreos, y usted quizá abra su Biblia y diga, hermano Oliver, pero el libro de Hebreos dice autor desconocido. La mayoría de los teólogos que han leído el libro de Hebreos llegan a la conclusión de que fue escrito por el apóstol Pablo, porque tiene la misma parte en cuanto a la lírica, en cuanto a las ilustraciones, en cuanto a la teología, en cuanto a la forma de escribir. Sin duda, el apóstol Pablo tenía un sello y el libro de Hebreos lo tiene. Ahora, en el capítulo 1, Pablo presenta cómo Dios recibió a Jesús en el cielo y cómo lo introdujo luego de morir, resucitar y ascender, cómo lo introdujo a las cortes celestiales. No quiero que pierda la idea, no quiero que pierda la idea. Hebreos capítulo 1 presenta cómo Dios nuevamente introdujo a Jesús a las cortes celestiales después de haberse hecho humano, después de haber muerto por nuestros pecados, resucitado y ascendido al cielo. Entonces, usted va a notar lo siguiente. Dice acá, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese que sigue la misma idea el apóstol Pablo, ¿no? O sea, el Hijo fue el que hizo el universo, el Padre obró a través del Hijo para crear todo lo que hay. Y además lo constituyó heredero de todo. Mira, tú eres el dueño de todo, todo te pertenece. Ahora, notemos, este es Pablo presentándole a los hebreos cómo el cielo recibió a Jesús. Dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y sigue diciendo, y la imagen misma de su sustancia. Eso es tremendo. Usted agarra el microscopio, si fuese posible, y pone el microscopio sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo y tiene la misma sustancia. Increíble. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, otra característica divina, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora noten, verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque Jesús, además de ser creador, ahora también recibe el título Salvador. Nos salvó, entregó su vida para salvarnos. Así que hecho tanto superior en ese sentido, recibiendo un excelente nombre por encima de ellos. Y sí, mire lo que sigue diciendo. Porque, pregunta Pablo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Tremendo, ¿no? Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Eso es lo que quería escuchar Lucifer. Que lo llamaran así, tú eres mi hijo, el heredero, tú eres el que va a tenerlo todo. Pero nunca sonó eso. Verso 6. Y otra vez, y aquí quiero parar, porque recuerden que les dije que esta escena está conectada con el momento en que Cristo está siendo introducido nuevamente a las cortes celestiales después de morir, después de resucitar y después de ascender. Lo hecho humano ya, hombre Dios. Y entonces, y otra vez, óyeme, aquí hay que poner un asterisco porque si lo está introduciendo a las cortes celestiales y dice otra vez, yo pregunto, ¿cuándo fue la primera? Porque yo no puedo decir otra vez si no ha habido una primera. Es como que usted me diga, hermano Oliver, por favor, me da agua. Y yo le diga, otra vez. Y usted me dice, pero es que usted no me ha dado agua. Ah, disculpe. Entonces yo le doy un vaso full de agua, así como este, lleno de agua. Se lo pongo lleno para que se lo tome. Y entonces a los 5 minutos usted llega y me dice, hermano Oliver, dígame, ¿usted me puede dar un vasito de agua? Y entonces yo ahí puedo decir, y otra vez, porque ya pasó una vez. Entonces dice el verso 6, y otra vez. Nos queda pendiente cuál fue la primera. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, en el mundo, realmente la palabra que utiliza el apóstol Pablo es en el universo. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando habla de el mundo. Realmente está hablando de el universo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. Le hago una pregunta a aquellos que insisten en que Jesús es un ser creado. Porque hay mucha gente que se quiere meter en terreno no revelado y no quieren aceptar el revelado, porque la Biblia enseña claramente que Cristo es Dios. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. Si Dios, al introducir a Cristo a las cortes celestiales, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y Cristo es un ser creado, ¿quién es el primero en decir, esto es injusto? El diablo. Porque él quería eso. ¿Recuerdan cuando dice, y él tenía un corazón como de Dios? Él quería adoración, él quería ser el primero. Entonces, los que dicen que Jesús es creado, están rompiendo el principio y la lógica, porque Dios lo presenta y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El primero que hubiese corrido hubiese sido Lucifer. A él sí y a mí no. Tú eres injusto, yo tengo la razón. Pero hay un detalle. Pablo comenzó diciendo que Jesús tiene la misma esencia de Dios, así que no se está rompiendo ningún mandamiento. Luego dice, atención con esta cita, con esta termino, este punto, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Esos son sus ángeles. Ahí estaba entre ellos Lucifer, un ministro, una llama de fuego, lamentablemente se puso contra Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama al Hijo? El Padre, ¿cómo llama al Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Tremendo, es un rey. No es menos que eso. Tiene un trono, es Dios.
Maravilloso, bendito sea su nombre. Entonces nosotros podemos notar que cuando Dios presenta al Hijo en el cielo, lo presenta como Dios porque era necesario que los ángeles entendieran que había cumplido con parte de su misión, pero que era el mismo Dios que se había hecho niño. Y entonces el apóstol Pablo a los hebreos le está explicando, ¿entienden? O sea, el Hijo de Dios bajó del cielo, se humanó y luego fue al cielo y volvió a recibir la gloria que antes tenía. Ahora bien, ¿recuerdan que yo les dije que esta es la segunda? ¿Y cuál es la primera? Ya estoy entrando a la recta final del tema. Y aquí viene la excusa perfecta de Lucifer. Este es el título del tema. ¿Saben qué? Lucifer tenía una excusa perfecta para rebelarse. Y déjenme contarle un poquito la historia, y aquí la historia se va a amplificar. Se va a amplificar. Yo he compartido este tema en muchas ocasiones, pero nos va a introducir al tema de mañana. Cuando en algún momento, y usted lo va a mirar por principio cuando yo lea lo que voy a leer, en algún momento de la eternidad de Dios, cuando Dios fue a crear a los primeros seres, que sin duda fueron los ángeles, su ejército personal, fueron los primeros seres al ser creados. Cuando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron a crear a este ejército, Jesús asumió forma angelical, asumió una forma similar a la forma que iban a tener aquellos seres que él iba a crear. Así que cuando Jesús asumió esa forma y obrando según la voluntad del Padre, creó el ejército enorme que Dios tiene en cuanto a sus ángeles. Sus ángeles miraron a Jesús, vieron un ángel igual a ellos. Y Dios, porque tiene derecho de reservarse información que es secreta, top secret, y que es la verdad, no informó cuál era la verdadera naturaleza de Jesús. Simplemente Lucifer lo vio y dijo, tú eres como yo. Tú debes ser igual que yo. Pero Lucifer comenzó a notar que Jesús entraba a los concilios celestiales. Comenzó a notar que Jesús tenía que ver en la obra que Dios realizaba en el universo. Comenzó a notar que había privilegios, que había adoración y que de alguna forma Jesús estaba por encima de los seres creados y comenzó a ver esa envidia, esas ganas de ser superior. Por eso la lucha siempre ha sido contra Jesús. Ahora bien, él tenía la excusa perfecta. ¿Cuál era la excusa perfecta? Si él es igual a nosotros, si es un ser creado como nosotros, ¿por qué él tiene privilegios que nosotros no tenemos? Eso me hace infeliz. Yo quiero ser igual a él o mayor que él. Ahora, voy a citar al Espíritu de Profecía y quiero que noten cómo cuando la rebelión se estaba por reventar, Dios le quitó la excusa perfecta a Lucifer. Dios dijo, ok, yo no te voy a dejar ninguna excusa para rebelarte. Te voy a mostrar cuál es toda la verdad. Y noten ahora esta cita que se halla en Patriarcas y Profetas. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. ¿Cuál era la justificación? No, es que yo veo a Jesús, que es igual a nosotros, y yo veo que entra a los concilios, yo veo que tú le das cosas especiales, los ángeles lo adoran, los ángeles le sirven, y entonces no me siento bien. Entonces Dios dijo, no, yo voy a mostrar, yo voy a presentar las cosas claras. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. ¿Ok? Tenía que presentarse claramente. Ahora yo pregunto, ¿y qué no estaba claro?
El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Ahora, yo le hago una pregunta. Si el Rey del universo iba a explicar y manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo, ¿es porque lo sabían o no lo sabían? No lo sabían. De hecho, dice, y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con los seres creados, porque lo veían como un igual. Esto es igualito cuando Cristo viene a la tierra y la gente dice, ¿acaso este no es el carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? ¿Acaso no es de Nazaret? Veían a alguien igual, pero no era igual. Era eterno igual que Dios, era Dios hecho hombre. Es una cosa similar. Ellos veían, los ángeles veían a Jesús como alguien similar. Luego dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. O sea, Jesús ahora comparte, se sienta con su Padre. Imagínense al diablo bravo y la gloria cae sobre ellos. Y ahora viene la explicación. Noten esto. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Solo Cristo, el Hijo de Dios, había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. No lo sabían. Increíble. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 dice, y otra vez, porque esta es la primera vez que Cristo fue introducido a las cortes celestiales como realmente es, quien realmente es, como el creador del universo. Entonces Dios lo presenta y dice, mira, ustedes no se confundan, se parece a ustedes, parece igual a ustedes, pero Él los creó a ustedes. Y creó todo lo que hay, por lo tanto, ustedes tienen que tributar homenaje y lealtad. Es el creador. Luego dice, los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. Tremendo. Los ángeles dijeron, bendito sea Dios, ahora lo entendemos y lo reconocemos. Y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Ahora, la excusa perfecta se eliminó. Ya no había excusa. Ahora Lucifer no podía decir, bueno, es que yo no sabía, ahora yo lo sé. Pero inclusive sabiéndolo, había un extraño y feroz conflicto dentro de él. La verdad y la justicia y la lealtad luchaban. Noten esto, la verdad, la justicia y la lealtad son poderes que Dios había colocado en Lucifer. Eran poderes superiores a cualquier ser creado. Lucifer estaba en el tope de los seres creados. Era el ser con mayor parecido y afinidad en imagen y en todo lo que se puede nombrar en cuanto a Dios. Dios había colocado ese chip, verdad, justicia y lealtad, pero ahora luchaban contra los celos y la envidia. Algo nuevo había entrado en Lucifer. Una influencia extraña. No hay explicación para entender esto, mis hermanos. Pero su diseño original, y mañana vamos a hablar más de esto, se estaba desbaratando. Había una lucha de fuerzas. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, dice. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza, cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal, ojo con esto, me llama la atención porque es un término que usa mucho la Biblia, el espíritu del mal parecía vencido. ¿Cuál era el espíritu del mal? Eso que nombró acá, celos, envidia. Ese espíritu parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero.
Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria. Óyeme, ¿qué pasó ahí? ¿Ya estaba claro Lucifer quién era Jesús? Sí. ¿Tenía alguna duda? No. Pero nuevamente volvió su deseo de supremacía, nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. No, hermano, ya no era posible. Jesús es Dios. Ya no había nada que discutir. Creo que estamos claros hasta acá. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. Terrible esto. Terrible. Ya había una situación sin duda que se escapaba de las manos, que estaba por sacudir el universo. Déjeme decirle que Dios hizo todo lo posible. Humanamente podemos leer, y la hermana Way lo dice, que Dios utilizó todo su poder para tratar de salvar a Lucifer y a los ángeles que se rebelaron con él. Pasó tiempo y Lucifer extendía la rebelión. Él parecía en algún momento mostrarse como celoso para las cosas de Dios, que cuidaba su santa ley, que estaba pendiente del reino, por un lado, pero por otro lado, bajo la mesa, estaba creando el caos, diciéndole a los ángeles, ¿ustedes creen que es justo lo que nos han hecho? Y comenzó a haber conflictos en el cielo, comenzó a haber tristeza, terror y llanto. Ahora bien, en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora, yo quiero que ustedes tengan idea, un universo perfecto, donde nunca ha habido mentira, donde nunca ha habido que la gente haga calumnias, y entonces aparece este ángel calumniando, mintiendo, como dicen algunos, tirando la piedra y escondiendo la mano. Voy a presentar solo un pequeño cuadrito de cómo lo hacía. Miren esto es increíble. Él, Satanás, declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo, que solo obedecerá las órdenes de Dios. Bueno, pero bueno, ya va un momentico. Y no acabamos de leer que Jesús es Dios. No acabamos de leer que cuando el Padre presentó a Jesús, se lo presentó y le dijo, Él es Dios, Él es igual a mí, Él es el creador. ¿Cómo es eso? Yo voy a obedecer a Dios, pero a Cristo no. ¿Se imagina usted esa confusión en el cielo? Bueno, ¿cómo es eso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Satanás estará diciendo la verdad? Mire cómo dice, los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás. Y al ver cómo desprecia seguir la dirección de Cristo, el supremo y amado comandante de los ángeles. Para que usted tenga una idea, Satanás no quería obedecer las órdenes de su creador. Él era el creador de Lucifer. Y él se empeñaba en decir, no, no lo voy a hacer. Yo voy a seguir a Dios, pero a Jesús no. Hoy día es algo similar como, no, yo no tengo problema en seguir a Dios, pero guardar el sábado no. O sea, yo sé que Dios es mi Padre, yo amo a Dios, pero su ley está abolida. Una cosa bien rara, ¿verdad? Confusa. La gente escucha eso y dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ustedes creen en Dios, pero la ley está abolida, el sábado no es el día del Señor, ya puedo adorar otras imágenes. Terrible. Confusión total. Y luego, termino ya con estos dos textos. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón y perdiste tu hermosura. ¿Dice así? No. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste, no dice perdiste, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora, imagínense esa mente maestra que estaba por encima de todas las mentes en el cielo. Solo Jesús era superior a él entre los seres que se veían allí. Y entonces se enaltece, se corrompe. Hermano, el modelo original, el diseño original de Lucifer se corrompió. No fue que perdió su poder, lo corrompió. Y usted dirá, ¿y qué significa eso? Mañana vamos a hablar de eso. No se preocupe. Y lo vamos a hablar también en el contexto del ser humano. Mire cómo termina The Review and Herald, 3 de septiembre de 1901. Esta es la acusación con la cual Satanás terminó y fue expulsado. Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Tremendo. Dios dijo, basta, no puedes estar más acá. Declaró que demostraría, no se olvide eso, ante los mundos que Dios había creado, ante las inteligencias celestiales, que es imposible guardar la ley de Dios. Ahora usted entiende el conflicto que estamos viviendo en la tierra. Tiene que ver con esa declaración. Él lo demostraría. Yo voy a demostrarlo, que la ley de Dios es imposible de guardar. Y hoy día hay muchos que creen lo que Lucifer pronunció en el cielo, que hay una imposibilidad en cuanto a guardar la ley de Dios. ¿Saben por qué él pronunció estas palabras? Porque Lucifer dijo, yo voy a demostrar que es imposible, por eso yo pequé. Por eso yo pequé, porque como es imposible guardar la ley de Dios, yo entonces pequé, porque hay una imposibilidad. No fue culpa mía, no, fue culpa de Dios, porque Él es el dador de la ley. Por culpa de Él yo pequé. Entonces, yo voy a demostrar que es imposible guardar la ley de Dios y de esa manera me voy a salvar. Ahora, Dios tiene que demostrar lo contrario. Tremendo eso, tremendo. ¿Y sabe con quién? Con usted y conmigo. Dios tiene que demostrar con usted y conmigo que sí se puede guardar su santa ley perfecta en todo, mis hermanos. Sí se puede lograr vencer, que la excusa perfecta de Lucifer no existe, es mentira. Ahora, quiero terminar diciéndoles algo que es importante. Al combinar el tema, grábese esto. El hombre no está creado todavía. Cuando Lucifer lanza esta cita, el hombre no estaba creado. Todavía no existía Adán y Eva cuando él dice, voy a demostrar ante los mundos que Dios ha creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley. El hombre no existía. Entonces yo pregunto, ¿y qué pasó cuando el hombre fue formado? No se pierda el tema de mañana, que va a ser un bombazo. Hora de Delaware, 11 de la mañana. Bueno, ellos tendrán su curso más temprano, ¿verdad, hermana Zoraida? Así que ustedes pueden participar y son bienvenidos a las 11 de la mañana. Hora de Venezuela, 12 del mediodía. Así que nosotros también vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales. No se lo pierdan, lo vamos a hacer por Zoom también. Y agradecemos a Tiempo Actual que nos está apoyando, a la iglesia La Esperanza allá en Delaware y a todo el equipo que está trabajando para que esto se pueda lograr. Hermanos, quiero terminar con una palabra de oración diciéndoles que sin duda estudiar este tema nos ayuda a comprender el origen del mal y a comprender qué está en juego. Porque si nosotros no miramos la historia desde el principio, nos podemos confundir y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Hay un dicho que dice, el que no sabe a dónde va ya llegó. Y nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Nosotros vamos, sí. ¿A dónde? A demostrar al universo que Lucifer miente, que Lucifer es un mentiroso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el tema que hemos estudiado. Hemos entendido que sobre ti no cae ninguna culpa ni ninguna responsabilidad en cuanto al pecado de Satanás y de sus ángeles. No, toda buena dádiva viene de ti. Todo lo bueno procede de lo alto, dice la Escritura.
Tú no eres responsable. Lamentamos mucho, Señor, que este ser que era el más alto, encumbrado entre los creados, el más lleno de sabiduría, inteligencia, hermosura, el que se parecía más a ti en todos los sentidos, lamentamos que se haya revelado. Y no solamente se reveló él, sino que logró la rebelión de una tercera parte de los ángeles del cielo y también logró meter a nuestro mundo en problemas. Pero damos gloria a Dios por Cristo, porque no nos abandonó. Ni en el Antiguo Testamento abandonó a su pueblo, ni en el Nuevo Testamento lo abandonó, ni hoy día nos abandona. Es nuestro general, va adelante en la batalla. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Bendice esta transmisión y que pueda llegar a muchas personas y que los que lo vean grabado ser llenos de tu Santo Espíritu también. Bendice a Zoraida y a todo el equipo que está acompañándonos a tiempo actual y a todos los ministerios que están con nosotros. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no tenemos méritos, pero sí Jesús los tiene. Jesús se ha exaltado sobre todo nombre porque Él lo merece. Él ha hecho todo para salvar al universo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.